Ministerio de Educación. Buenos días a todas y todas. Mi nombre es Jacqueline Girón Ibarra, especialista de la Dirección de Fortalecimiento de Capacidades. En esta oportunidad también reciban el saludo cordial de la directora de Fortalecimiento de Capacidades, Carolina Lizano Espinosa, quien les da la más cordial bienvenida a esta segunda videoconferencia respecto al concurso de buenas prácticas de gestión educativa DRE-UGEL 2019. Invitamos antes de iniciar esta videoconferencia de que los participantes que se hayan conectado puedan identificarse de qué DRE o qué UGEL son, cosa que nos permite a nosotros también responder a sus inquietudes y puedan ustedes también compartir estas respuestas que demos durante todo el proceso de la videoconferencia, ¿sí? Bien. Entonces, siguiente por favor. ¿Cuál es el objetivo ahora de esta segunda videoconferencia? Vamos a brindar algunos ejemplos que permitan identificar una buena práctica de gestión. En las orientaciones que hemos tenido, el equipo de especialistas de la dirección nos han consultado cómo podemos identificar unas prácticas. Nosotros lo que vamos a brindarles son como ejemplos referenciales de cómo pueden ustedes identificar una práctica. Como segundo objetivo les vamos a dar los alcances sobre el proceso de inscripción e informe de postulación al concurso de buenas prácticas de gestión. Y por último, las pautas para la asesoría que desde Gestores se va a brindar en este proceso para el concurso de buenas prácticas de gestión educativa DRE-UGEL. Bien. Vamos a brindar de manera general estos aspectos que corresponden a la resolución viceministerial la 062-2019, que ya lo habíamos presentado en un primer momento, en la primera videoconferencia que realizamos, pero vamos a hacer un recordatorio de la información clave que ustedes deben tener conocimiento y que la idea es que lo hayan compartido con su equipo de las diferentes áreas de gestión pedagógica, institucional, administrativa, y las diferentes áreas para que sepan en qué consiste estas bases del concurso de buenas prácticas de gestión. Siguiente. Recordemos que es una buena práctica de gestión educativa. Una buena práctica es una acción innovadora, intencionada e implementada para resolver los problemas presentados durante el proceso de gestión educativa. Estas buenas prácticas cuentan con una metodología, es decir, un proceso metodológico que nos permitan resultados eficaces, útiles, pero sobre todo que tenga la evidencia que corresponda a la práctica postular. Y sobre todo que tenga un sostenimiento en el tiempo, ¿no? Porque si queremos que esta práctica puedan ser replicables, también necesitamos estas evidencias con los resultados que correspondan. Como menciono, debe tener también la posibilidad de ser explicados por otras instancias. Si esta práctica también se ajusta a un contexto de una DRE y una GEL y es considerado una buena práctica, qué mejor que otra instancia también pueda considerar esta práctica como suya y poder implementarla al contexto que le corresponda como DRE y UGEL. Y por último, debe tener esta práctica un valor agregado a las funciones que ustedes ya tienen como DRE-UGEL, de acuerdo al Decreto Supremo de la 009-2016, en la que ustedes tienen ya funciones asignadas. Pero la buena práctica que ustedes vayan a postular tiene que tener un valor agregado a la función y donde yo le doy cumplimiento a estas funciones como DRE-UGEL. Entonces, esto es un poco cómo nosotros podemos identificar una buena práctica. Siguiente. Este concurso para este año 2019 tiene 3 objetivos principales. Necesitamos conocer qué prácticas se están postulando, premiar también estas prácticas y difundirlas, ¿no? Estas buenas prácticas que las DRE y las UGELes están desarrollando y liderando, con resultados exitosos y que están vinculados a la mejora de la gestión del servicio educativo. Es importante antes de iniciar con el objetivo, antes de identificar, es que nos preguntemos nosotros, que se reúne el director con sus equipos, y nos preguntemos qué tan orgullosos estamos de presentar una práctica en la cual, dentro de la gestión que corresponda a nivel de la DRE o UGEL, puedo yo postular. ¿Sí? Entonces es importante que identifiquemos en equipo qué de lo que estamos haciendo, de la gestión que nos corresponde como DRE-UGEL, puedo yo identificar que estas pueden ser replicadas,
estas pueden tener resultados en otros contextos y que puedan postular en este presente concurso, obviamente siguiendo las bases que corresponde a la resolución viceministerial a 062-2019. Siguiente. Recordemos cuáles son las categorías a las que puede postular. Son 4 para el presente año. La categoría 1, que es la contribución al inicio del año escolar, que son iniciativas que garantizan justamente la provisión efectiva y oportuna del servicio educativo, asegurando justamente esos insumos en las instituciones educativas. Y ya tenemos 5 temas orientadores que más adelante, con algunos ejemplos, vamos a hacer referencias de estos temas orientadores. Como categoría 2, tenemos la supervisión y monitoreo a las instituciones educativas para fortalecer la gestión escolar. ¿Qué significa? Que yo necesito iniciativas que orienten justamente a fortalecer la gestión de las instituciones educativas que puedan generar condiciones para la gestión de los aprendizajes. En esta categoría tenemos 5 temas orientadores. En la categoría 3, liderazgo para la mejora de los aprendizajes en los estudiantes, nosotros necesitamos que se identifiquen prácticas que favorezcan el logro de los aprendizajes y sobre todo de educación básica regular, alternativa y también de educación especial, básica especial, para poder identificar el liderazgo que existe para la mejora de los aprendizajes de los estudiantes. Y por último, la categoría 4, que es modernización de la gestión. Aquí nosotros queremos identificar varios temas orientadores, ¿no? El año pasado era sobre atención al usuario, ahora queremos ir un poco más allá sobre modernización de la gestión. Tanto la DRE y la SUGEL tienen buenos avances en esta categoría y nosotros queremos que hayan iniciativas que favorezcan a la mejora en la atención del usuario, fortalecimiento de capacidades de los servidores de la DRE-UGEL, el tema de clima laboral que debe existir entre las entidades y también la innovación y uso de las TIC. Esto nos va a permitir también el desempeño laboral y el recurso humano que hay en las DRE-UGEL. Y en esta categoría son 6 temas orientadores, ¿no? Entonces, si ya ustedes como DRE y como UGEL ya tienen identificada una práctica, es bueno también identificar a qué categoría puede postular esta práctica que hayan identificado. Sigue. Recordemos cuáles son las modalidades de postulación. Las modalidades son 2, modalidad individual y modalidad colectiva. En la modalidad individual, la DRE puede presentar sus prácticas, también la UGEL, y la UGEL de estrato 1, estamos considerando también, de acuerdo al numeral, si ustedes revisan el 7.5, donde consideramos, de acuerdo a la caracterización de la UGEL, aquellas que se encuentran dentro de este estrato van a ser consideradas como grupo especial, ya que sus características están referidas a limitadas condiciones en las instituciones educativas y se va a considerar aquella práctica que cumpla las funciones asignadas en la ley, la 28044, y su reglamento, ¿no? Entonces es importante, en el anexo, en las bases del concurso, ustedes van a identificar qué DRE, bueno, qué UGEL están en el estrato 1, ¿no? Para nosotros también identificar estas prácticas que se vayan a presentar. Y la modalidad colectiva. La modalidad colectiva puede presentarse la DRE con sus UGELs o también UGEL con otra UGEL, dependiendo a la práctica que vayan a postular, ¿no? Entonces es factible que se puedan presentar en esta modalidad colectiva como se ha venido desarrollando el año pasado, ¿no? En el concurso. Bien, vamos a dar algunos ejemplos referenciales de lo que les mencionaba, justamente los especialistas que tenemos a cargo orientar sobre el concurso. Han surgido preguntas de parte de ustedes, ¿cómo puedo yo identificar una buena práctica a la función que yo tengo como DRE y como UGEL? A ver, en la categoría 1, si revisan las bases, que tiene que ver con la contribución al inicio del año escolar, tiene que ver con prácticas que favorezcan y garantizan la provisión efectiva y oportuna del servicio educativo, asegurando los principales insumos en las instituciones educativas. ¿Cuáles son los temas orientadores que pueden contribuir a esta categoría? Son 5.
tenemos como tema 1, en las que ustedes puedan identificar si contribuye o no a esta práctica, sobre la entrega oportuna de materiales educativos a los estudiantes de las instituciones educativas. Otro tema en el cual ustedes pueden considerar es contratación, permanencia de docentes y culminación de contrato. Como tema 3, mantenimiento de instituciones educativas y prevención de riesgo. Tema 4, promoción de matrícula escolar oportuna y sin condicionamiento. Y tema 5, contratación oportuna de promotoras educativas comunitarias para la atención de los programas no escolarizados de educación inicial. Teniendo la práctica a postular en la categoría, identificando también los temas orientadores, pasamos a unos ejemplos referenciales, ¿sí? Siguiente. Por ejemplo, nosotros, dentro de las funciones que existe a nivel de la DRE-UGEL, hemos considerado como ejemplo referencial para la función de la DRE supervisar el cumplimiento de las responsabilidades asignadas vinculadas a la gestión escolar. Si esta es la función que me compete como entidad, como DRE, ¿cuál sería ese valor agregado a la función? Por ejemplo, una campaña de difusión masiva que permita justamente el no pago de matrícula en las instituciones educativas de la región. Este pago, que sea obviamente matrícula oportuna, hacer esta campaña de difusión masiva, es un agregado a la función que yo tengo en la DRE, ¿no? Muy aparte de supervisar, lo que yo estoy haciendo es una campaña de difusión que no solamente sea a nivel de mi jurisdicción de la DRE, yo tengo también poder hacer campañas a nivel de las UGELes, ¿no? Y justamente ese es el valor agregado como ejemplo a la función que me corresponde como DRE y puede ser una buena práctica postular. Otro ejemplo para la función de las UGELs es supervisar el proceso de matrícula en las instituciones educativas y las sedes de su jurisdicción. Esa función le corresponde como UGEL, pero si yo le quiero dar un valor agregado a la función, puede ser que consideren dentro de esta supervisión de proceso matrícula sensibilizar a los padres de familia desarrollando diferentes estrategias para realizar la matrícula oportuna y brindar información veraz que corresponde en las instituciones educativas, ¿no? Obviamente los padres de familia se van a ver identificados de que verdaderamente la UGEL sí está brindando información oportuna con respecto a la matrícula. Y esa puede ser un ejemplo de una buena práctica. Entonces, ¿qué otras actividades creen ustedes a la función que les corresponden como DRE-UGEL puedan contribuir al inicio del año escolar? Y cómo, si estas calificarían como buena práctica en este concurso, ¿no? Son ejemplos referenciales a la función. Lo que nosotros queremos es que ustedes identifiquen la función específica en la entidad, en la DRE-UGEL, y cuál sería ese valor agregado que yo le puedo dar a esta función para que pueda ser parte de la postulación como buena práctica. Siguiente. Vamos con la categoría 2. La categoría 2 habla sobre supervisión y monitoreo a las instituciones educativas para fortalecer la gestión escolar. Quiere decir que queremos que estas iniciativas de buenas prácticas fortalecen el trabajo docente en las instituciones educativas y generen condiciones para la gestión de los aprendizajes. ¿Y cuáles son los temas orientadores para esta categoría? Tenemos como tema 1, monitoreo a la asistencia escolar, docente y directores de las instituciones educativas. Como tema 2, convivencia escolar, promoción del buen trato, resolución de conflictos entre estudiantes, acompañamiento a docentes en comunicación asertiva con estudiantes. Como tema 3, estrategias para implementar compromisos de gestión escolar. Como tema 4, monitoreo y promoción de la tutoría y orientación educativa. Y como tema 5, estrategias diferenciadas para promover la supervisión y monitoreo a las escuelas. Teniendo en cuenta si la práctica a postular o la iniciativa de práctica postular corresponde a esta categoría, yo tengo que identificar en qué tema podría postular. Siguiente, vamos a ver algunos ejemplos de acuerdo a las funciones que podrían darse en esta categoría. Por ejemplo, en el tema de la función de la DRE, orientar y supervisar el acompañamiento y monitoreo que efectúan las UGEL en las instituciones educativas. Esa función le corresponde
como DRE, ¿no? Como un ejemplo que estamos identificando en esta videoconferencia, y un valor agregado a la función sería generación de normativas, establecimiento de alianzas y recopilación de información del monitoreo de las UGELs a las instituciones educativas. Si tenemos nosotros ese valor agregado y también adicional tenemos la evidencia que puedan permitir esta buena práctica postular, entonces lo consideramos para esta postulación. Como funciones de la UGEL, un ejemplo es coordinar acciones con los gobiernos locales, ¿no? Para favorecer una gestión territorial e intersectorial y apoyar la creación y funcionamiento de las redes educativas rurales. Si a esta función yo identifico como valor agregado la organización de redes educativas rurales según territorio, es decir, distribución geográfica, entonces puede considerarse como una buena práctica a postular. Entonces, en conjunto con mi equipo no técnico de las DRE y las UGELs, podemos identificar qué otras actividades van a mejorar esta supervisión y monitoreo a las instituciones educativas de acuerdo a la función que me corresponde, que permitan fortalecer la gestión escolar y podrían calificar como una buena práctica. Ahí es importante que en conjunto, tanto los equipos, directores y sus equipos, también puedan establecer qué práctica podríamos identificar y puedan postular a esta segunda categoría. Siguiente. En la categoría 3, liderazgo para la mejora de los aprendizajes en los estudiantes. Esta categoría queremos que presenten iniciativas que favorezcan el logro de aprendizaje de los estudiantes de educación básica regular, educación básica especial y educación básica alternativa. ¿Y cuáles son los temas orientadores para esta categoría? Tenemos 5. Tema 1, acompañamiento pedagógico y monitoreo de la gestión de las instituciones educativas. Como tema 2, estrategias para implementar el currículo nacional de educación básica, esto es decir, incluye metodología para diversificación curricular. Tema 3, innovación e implementación del proceso de aprendizaje, enseñanza-aprendizaje en educación básica, tanto inicial, primaria y secundaria. Como tema 4, promoción de acciones para el uso de materiales y recursos educativos. Y tema 5, estrategias para promover el liderazgo de los docentes y directores de las instituciones educativas en los procesos pedagógicos y de gestión. Teniendo en cuenta si la práctica corresponde a postularla en esta categoría y ya tengo identificado como temas orientadores, vamos a pasar a unos ejemplos referenciales. Siguiente. Por ejemplo, una de las funciones de la DRE para esta categoría hemos identificado supervisar a las UGELs en el cumplimiento de las acciones establecidas por el Ministerio de Educación para la ejecución de las evaluaciones de logros de aprendizaje. Un valor agregado a la función que le corresponde a la DRE podría ser el desarrollo e implementación de estrategias innovadoras de capacitación que tengan en cuenta las diversas formas de capacitación y los diferentes niveles de formación de los participantes. Si identificamos este valor agregado a la función que me corresponde como DRE, puede postular como buena práctica. En la función 1GEL, de acuerdo a lo que corresponde, contribuir con la realización de las evaluaciones de logros de aprendizaje programadas en el ámbito de jurisdicción, podremos considerar como un valor agregado a la función el reconocimiento de aprendizaje de los niños y adolescentes de las áreas curriculares en la lengua originaria en castellano. Si nos damos cuenta, es un valor agregado a la función que me corresponde como UGEL y podría, dentro del equipo, considerarla postular para esta categoría. Y se considera como una buena práctica a considerarse en este concurso. Entonces, nos preguntamos qué otras actividades en estas funciones que me corresponden como DRE-UGEL que aportan al liderazgo para la mejora de los aprendizajes en los estudiantes calificarían como buena práctica en este concurso. Y por último, la categoría 4, que tiene que ver con modernización de la gestión, queremos que puedan darse iniciativas que favorezcan la mejora de la atención de los usuarios, la innovación y uso de las TIC, así como la mejora del clima laboral y fortalecimiento del desempeño laboral del recurso humano de las DRE y las UGEL. Esta es una categoría que ha sido desagregada en 6 temas, ¿no?
tiene que ver con tema 1, atención a usuarios, ¿no? Varias de las DRE y las UGEL tienen muy buenas iniciativas frente a este tema que puedan postular, ¿no? En este tema 1, la atención a usuarios, pueden darse sobre ventanillas de atención diferenciada, mejora de espacio físico, equipamiento, medición de la calidad en la atención. Tema 2, mejora de la transparencia y acceso a la información pública, plataformas web, portal institucional y otros medios, ¿no? Como tema 2. Tema 3, iniciativas, ¿no? Que puedan darse sobre innovación tecnológica o gobierno electrónico. El tema 4, fortalecimiento de capacidades de los servidores. Nosotros necesitamos ver cómo mejora el desempeño laboral al interior de las DRE y las UGELes, entonces necesitamos identificar qué buena práctica podrían ser postuladas a partir de la identificación de necesidades de capacitación en su entidad justamente para fortalecer estas capacidades. Tema 5, estrategias para reducir carga administrativa en áreas pedagógicas y mejorar sus procesos. Y tema 6, estrategias para fortalecer las comisiones permanentes de procesos administrativos disciplinarios para docentes. Teniendo en cuenta que si la iniciativa que yo tengo a nivel de DRE UGEL corresponde a esta categoría, tenemos ahí diversos temas que puedan ustedes direccionar para postular a las prácticas de gestión. Unos ejemplos referenciales, tenemos por ejemplo la función de la DRE, disponer de mecanismos de atención transparentes que permitan al usuario conocer el estado de su trámite, ¿no? Y ustedes podrán identificar que sí corresponde a uno de los temas orientadores de esta categoría. Un valor agregado a la función puede darse que hayan implementado sistemas de atención virtualizados para agilizar y acompañar trámite documentario. Y esa sí puede postular o puede considerarlo como una buena práctica. Una de las funciones de la UGEL puede ser promover el clima institucional y las buenas prácticas, no solamente al interior de la UGEL, también dentro de las instituciones educativas. Este valor agregado a la función puede ser un programa de fortalecimiento de capacidades, pero institucionalizado, en la que ustedes consideran importante ir mejorando el desempeño laboral del recurso humano de la entidad, ¿no? Tanto a nivel de UGEL, y eso también se puede replicar a nivel de la DRE, ¿no? Entonces, podemos considerarlo como un valor agregado a la función, y por ende también pueden considerarse como una buena práctica a postular. ¿Sí? Entonces nos preguntamos dentro del equipo qué otras actividades que favorezcan la mejora de la atención de los usuarios, la innovación y uso de las TIC, así como la mejora del clima laboral y fortalecimiento del desempeño laboral del recurso humano, calificarían como buena práctica. ¿Sí? Nosotros hemos querido brindarles estos ejemplos referenciales para que entendamos que si bien existen funciones a nivel de DRE y UGEL, nosotros podemos identificar un valor agregado a la función en diferentes áreas que tenemos a nivel de nuestra entidad, ¿no? Como DRE y UGEL. Entonces, sí hay iniciativas que corresponden a las categorías presentadas y ya a los temas orientadores, entonces podemos nosotros ir armando nuestras evidencias para postular en este concurso. Nosotros vamos a hacer una pausa de 2 minutos para que ustedes en este momento puedan formular sus preguntas, ¿no? A través del chat. Sí les pediría, por favor, de que si no se han identificado como DRE UGEL, puedan hacerlo ahora, porque sí nos gustaría saber quiénes se han conectado y poder hacer las respuestas a sus consultas más directamente, ¿no? Igual esta segunda videoconferencia va a estar grabada y va a estar, ¿no?, en la plataforma de EduTalento Regiones. ¿Sí? Entonces vamos a hacer una pausa para poder recoger de todas maneras sus preguntas y vamos al siguiente bloque que corresponde al proceso de inscripción y el informe de postulación. Ministerio de Educación. Si tienes una buena práctica que contribuya a mejorar las condiciones para el inicio del año escolar, que ayude en la mejora de los aprendizajes, que fortalezca la gestión escolar o que mejore la atención al ciudadano, postula al concurso de Buenas Prácticas de Gestión Educativa 2019. Porque tu gestión hace escuela. Estamos convencidos de que las prácticas innovadoras y creativas que promueven las direcciones y gerencias regionales de educación y las unidades de gestión educativa local y que contribuyen a mejorar
los aprendizajes de nuestros estudiantes deben ser promovidas y reconocidas en todo el país. Por ello, te invitamos a inscribir a tu dirección, gerencia o UGEL en el concurso de Buenas Prácticas de Gestión Educativa 2019. A través de este concurso buscamos promover, reconocer y felicitar la creatividad, innovación, liderazgo y trabajo en equipo que ustedes realizan diariamente. Porque tu gestión hace escuela. Puedes postular una o más prácticas. Las inscripciones son hasta el 21 de junio. Infórmate y postula tu práctica en www.edutalentos.pe/buenas-prácticas. La experiencia de nuestras regiones debe llegar a todo el país para transformar juntos la educación y formar mejores peruanos siempre. Concurso de Buenas Prácticas de Gestión Educativa 2019. Gobierno del Perú. El Perú primero. Bien, vamos a retomar esta segunda videoconferencia respondiendo a algunas preguntas que nos han hecho sobre la presentación que he realizado. A ver, tenemos la pregunta de Lugel Rodríguez de Mendoza y creo que Lugel 1 también ha hecho esta misma pregunta. ¿Cuánto tiempo de antigüedad debe tener como mínimo la buena práctica? En las bases del concurso, si ustedes leen los requisitos institucionales, hacen mención que debe contar como mínimo esta práctica 6 meses de implementación y no haber recibido reconocimiento o galardón, ¿no? Similar a las convocatorias anteriores a este concurso. ¿Sí? Entonces, la práctica que ustedes vayan a postular tiene que estar como mínimo 6 meses, pero de implementación de la buena práctica. ¿Sí? Entonces, a tomar en cuenta para poder postular al concurso. ¿Sí? La UGEL 2 de la Esperanza, la Libertad, nos dice sobre si hay una presentación previa. No es que haya una presentación previa, es una presentación del informe de postulación con sus evidencias única, pero sí hay una asesoría técnica de parte de sus gestores, que es voluntaria, ¿no? De parte de ustedes, pero que van a estar aptos a poder resolver cualquier inquietud, pero al informe de postulación, que lo voy a detallar más adelante, y que ellos también van a poder brindar las pautas en qué consiste estas asesorías técnicas que brinden al informe de postulación que ustedes vayan a tenerlo para el presente concurso antes de subirlo a la plataforma de Edutalentos Regiones, ¿sí? La UGEL 5 de San Juan del Lurigancho nos pregunta si existe un esquema establecido para la presentación de las prácticas. Claro que sí. Para el informe de postulación, tanto el anexo 2 para modalidad individual y el anexo 4 para modalidad colectiva. Y existen las pautas o ítems para poder presentar el informe al concurso, donde mi presentación más adelante va a detallar en qué consiste cada ítem de este informe de postulación. No se preocupe que vamos a detallar en qué consiste este informe. La UGEL Surcubamba nos menciona sobre si podemos inscribir una práctica que tenga una implementación de 3 meses. Como vuelvo a reiterar, siguiendo las bases del concurso, la práctica que ustedes vayan a postular tiene que tener como mínimo 6 meses de implementación, ¿sí? Entonces, si no existen otras preguntas, igual les pido de que puedan formularlas, que puedan identificarse de qué DRE o qué UGEL están preguntando, y eso nos va a permitir hacer una respuesta mucho más directa, ¿sí? Entonces, siguiendo con la segunda videoconferencia, vamos a brindar orientaciones del proceso de inscripción. ¿Sí? Entonces vamos a detallar la ruta de inscripción de la postulación para que tengan ustedes un panorama de todo el proceso que implica esta postulación. En primer lugar, ustedes tienen que designar al representante, que en este caso es el director, siempre y cuando cumpla con los requisitos institucionales que están en las bases del concurso. La persona de contacto, que es primordial porque nos va a ayudar a nosotros a establecer la comunicación directa sobre el avance que ustedes vienen haciendo sobre la práctica postular. El equipo técnico también, como sabemos en las bases del concurso, también hay unos requisitos del equipo técnico que más adelante voy a detallar y que existe también en las bases del concurso, cómo van a ser integrados y registrados en la plataforma Edutalentos Regiones, ¿sí?
Entonces, de acuerdo a esta designación, lo que sigue es llenar el informe de postulación. Y es importante que ustedes tomen en cuenta de que el llenado sí implica el tiempo y recojo de toda la evidencia que permitan a la persona que va a revisar su práctica conocer con el informe solo qué práctica o qué ustedes quieren evidenciar con la postulación a este concurso, ¿no? De acuerdo a las categorías, de acuerdo a los temas orientadores. Teniendo el informe de postulación, viene un poco lo que es la asistencia y revisión del informe de postulación. Obviamente tenemos un aliado estratégico que es EduGestores, que de la manera voluntaria en la que ustedes necesitan que su informe de postulación sea revisada, vamos a contar con este equipo, ¿no? de asesores, de EduGestores, que va a revisar el informe de postulación. Entonces, más adelante también ellos van a entrar a esta segunda videoconferencia y va a detallar en qué consiste esa asesoría. Y teniendo ya el informe de postulación, los que hayan optado por la asesoría de EduGestores y ya tengan todo el informe con las evidencias, con los representantes, ¿no? Con los formatos establecidos, ustedes culminan el registro y adjuntan sus evidencias y ya están postulando al concurso de buenas prácticas. ¿Sí? Entonces, esto es una ruta general de lo que es el proceso de inscripción de la postulación que yo voy a presentar a detallar. ¿Sí? Siguiente. ¿Cómo realizar el proceso de inscripción al concurso? Como decía el video, ustedes van a entrar al enlace que ustedes ven adjunto y que también se ha compartido a los correos, tanto al director, tanto a la persona de contactos desde los especialistas que nos hemos distribuido acá desde la dirección, y ustedes podrán ingresar al concurso de buenas prácticas. Identificarán diferentes ítems, presentación, ustedes van a revisar las categorías, que es lo que yo le acabo de presentar, los requisitos tanto institucionales como del equipo técnico, el cronograma, muy importante para que ustedes sepan cuánto es el plazo que tienen para poder postular, y nos vamos a detener en inscripción. Al momento de hacer clic en inscripción, siguiente, ustedes les va a salir esta pantalla y un poco es el resumen de los pasos de acuerdo a la propuesta, tanto individual y colectiva, a la que vayan a postular. Es importante que previa al proceso de inscripción, ustedes, tanto el equipo técnico, el director, ¿no? Como representante de la buena práctica, sepa en qué consiste su postulación, en qué modalidad va a postular, si es individual y si es colectiva, porque cada uno tiene pasos y tiene requisitos para poder postular, ¿sí? Esta pantalla entonces es como un inicio para empezar el proceso de inscripción. En la parte inferior encontrarán las bases del concurso para que ustedes los descarguen y podrán empezar a inscribir y registrar, ¿no? Su práctica. Ustedes van a hacer clic en inscríbete aquí y empezarán con el registro, ¿sí? Entonces, siguiente, haciendo clic en inscríbete aquí, ustedes van a empezar a identificar en qué modalidad o la opción a postular, si es modalidad individual y colectiva. Recordemos, modalidad individual puede postular las DRE, las GRE y UGEL independientemente, y modalidad colectiva puede postular DRE con UGEL o UGEL con otra UGEL, ¿no? de la región. Entonces, al momento que ustedes ya tienen identificada la modalidad a la cual va a postular, hacemos clic en individual si corresponde y en colectiva si corresponde. Igual también pueden descargar las bases del concurso para que puedan ustedes guardarla en una carpeta dentro de sus computadoras. Entonces, vamos a hacer un ejemplo si nosotros postulamos a una modalidad individual. Siguiente. Cuando hacemos clic en la modalidad individual, le va a salir toda esta pantalla. Vamos a resumir, no se preocupe, porque estamos nosotros desde la Dirección de Fortalecimiento de Capacidades desarrollando un video tutorial sencillo como para compartirlo y ustedes sepan el paso a paso del proceso de inscripción que les acabo de detallar. Pero acá vamos a dar todos los pasos y qué contiene cada ítem del proceso de inscripción.
Entonces, al momento de registrar los datos de la modalidad individual, ustedes tienen que identificar qué institución es, si es DRE, si es GRE, y si es UGEL también, ¿no? Van a poner zonas de alcance de la buena práctica, si es provincia, eso sí está como requisito, ¿no? Y distrito. Si es distrito, ustedes también puedan identificarlo a qué corresponde, ¿no? Este campo sí no es obligatorio poner distrito, pero sí la provincia, porque nos corresponde saber a quiénes están teniendo como ámbito de intervención o zona de alcance de la práctica. El nombre de la práctica, ¿no? Indicando también la categoría y tema que corresponda postular. Teniendo esa información, más abajo ustedes van a registrar los datos del director. Recuerden que el director es quien representa la postulación, quien da fe de la veracidad de la información, asegurando también no tener proceso ni sanción administrativa o legal. Todo eso están en los requisitos institucionales para postular al concurso. Otro dato importante es la persona de contacto de la buena práctica, que designa el director, ¿no? De preferencia, pero sí es importante que si designa a la persona de contacto, sea alguien que se mantenga hasta el final del concurso, ¿no? Por eso dejamos que el director, que conoce el equipo en la que va a tener esta responsabilidad de postular al concurso, tenga este contacto para efectos de comunicación también con nosotros. Puede surgir de que la persona de contacto sea integrante del equipo técnico, por supuesto, puede ser integrante también del equipo técnico, ¿no? Entonces, es importante esta persona de contacto. Y los datos del equipo técnico, también en las bases están los requisitos del equipo técnico. 4 como máximo o 2 como mínimo para el registro de la plataforma, porque entendemos de que la práctica postular intervienen más personas en el concurso, pero para efectos de inscripción necesitamos 4 como máximo o 2 como mínimos para que pueda proceder con los siguientes pasos de inscripción. Otro requisito es que debe estar laborando como mínimo por 3 meses en la entidad, haber participado activamente en la buena práctica y no tener proceso legal o administrativo. Este equipo técnico debe conocer la práctica postular. Hay entidades en las cuales están teniendo iniciativas de 2 o 3 prácticas y han considerado un representante, un contacto por cada práctica o equipo técnico diferenciado. Lo pueden hacer y eso es decisión del director de cómo ordena su equipo para que puedan ellos responsabilizarse de la práctica que vaya a postular, ya sea 1 o 2 en las diferentes categorías y temas del concurso. Verificar que hay asteriscos en cada parte de este registro que son obligatorios, porque si no, no les va a permitir continuar con el siguiente proceso de inscripción. Cuando ustedes hayan llenado estos datos principales, es crucial que ustedes puedan tener y revisar cada dato que se registra. ¿Por qué? En el siguiente, por favor. Les va a salir un código CAPTCHA, ¿no? Que es de seguridad, como campo obligatorio, y ustedes van a guardar y generar el PDF, ¿no? ¿Qué van a generar? Más adelante les voy a decir qué documento se va a generar cuando ustedes inician el proceso de inscripción. Ni bien guardan y generan el PDF, les va a salir como una confirmación de que la ficha de postulación, de acuerdo a la modalidad que ustedes hayan postulado, ya está completada. Y una vez completada, ustedes van a poder descargar el representante, que es el formato, ¿no?, del representante de la práctica, y descargar también el equipo técnico a los cuales ustedes han identificado, ¿no? Entonces, ¿qué formatos en este ejemplo de modalidad individual se van a descargar? Siguiente. La declaración del representante de la postulación, donde ustedes podrán revisar cuáles son estos requisitos, ¿no?, del representante de la postulación y lo que declara formalmente. La idea es que lo revisen, que es también lo que se encuentra en las bases del concurso, y la idea es que ustedes también revisen, descarguen el documento y que firme el director, ¿no? Algunos le ponen el sello, yo les pongo a criterio de cada entidad, ¿no? Entonces, uno de los formatos que se descarga
es la declaración del representante de la postulación, y otro documento que se descarga en la declaración es el del equipo técnico, ¿no? Para la modalidad individual, donde se registra automáticamente los nombres y apellidos completos de los que han sido avalados, ¿no? Designados por el director para la práctica postular, ¿no? Entonces, la idea es que cada representante como equipo técnico tiene que firmar porque da fe justamente y declara formalmente conocer las bases de concurso, sobre la veracidad de los documentos e información presentados al concurso, aseguran haber participado activamente y por último asegura de no tener proceso administrativo, ¿no? Entonces, es importante que descarguen estos documentos y la persona que haya sido responsable de la práctica postular tengo una carpeta exclusivamente del concurso para que puedan ahí guardar estos dos archivos importantes para seguir con los siguientes pasos, ¿no? En adicional, siguiente, si ustedes, ¿no? Como DRE-UGEL, vayan a postular en modalidad colectiva, adicional a estos formatos, deberán adjuntar también un acta de acuerdos. Esta acta de acuerdos que nombra al representante nos permitirá a nosotros identificar que dentro de estas entidades que postulan a la modalidad colectiva, van a tener que nombrar quién de la DRE o del UGEL o de UGELes que se presentan a esta modalidad va a ser quien participe o sea el que nombren como representante de la buena práctica, ¿no? Las entidades participantes nombrarán a la DRE UGEL que representarán a la propuesta del concurso luego de decidirlo mediante un acuerdo. Firman en este acuerdo, lo llenan, ese formato ustedes lo pueden descargar y firman el acta dando conformidad de la decisión quién va a representar en esta modalidad colectiva la práctica a postular, ¿no? Y nosotros como organizadores del concurso reconoceremos como representante únicamente a la DRE UGEL elegidas por las partes. Por eso es importante que si van a postular en esta modalidad colectiva, las entidades se pongan de acuerdo quién va a representar la práctica para este concurso. Eso no quita de que puedan registrar el equipo técnico. Reconocemos el equipo técnico, pero es importante, como reitero, que ustedes designen quién va a ser el representante en esta modalidad colectiva de la práctica a postular. ¿Sí? Esto también está en las bases de concurso. Siguiente. Teniendo ya los documentos descargados, ¿no? Firmados, ustedes finalizan el registro, ¿no? Y también ustedes van a tener que llenar el informe de postulación, ¿no? Como les mencionaba, en los pasos que les mostré al inicio de este segundo bloque, el informe de postulación, que más adelante también lo voy a detallar, tiene que tener ciertos criterios, ¿no? Entonces ustedes van a descargar, van a llenar la información, y esta parte que les voy a presentar en esta lámina es ya cuando ustedes ya tienen finalizado, firmado los documentos, ¿no? De postulación, llenado el informe de postulación para poder subirlo a la plataforma. Como les menciono y reitero, cuando suban a la plataforma estos documentos, ustedes ya están postulando a la práctica. No hay retroceso si haya habido algún error. Igual los casos lo podemos ver de manera directa con las UGELs, ¿no? Para finalizar el registro de la postulación, deben adjuntar los documentos solicitados, ¿no? Seleccionar la DRE UGEL, colocar el número de DNI, ¿no? Del director que postula la buena práctica, porque esto nos va a permitir verificar los datos también del director. También pueden seleccionar la buena práctica. ¿Y qué van a subir como archivo? Van a adjuntar la declaración del equipo técnico. ¿Se acuerdan que les comenté que hay una declaración que firma, ¿no? El representante de la práctica? Adjunta también la declaración del equipo técnico. Si postula modalidad colectiva, van a adjuntar el acta de acuerdo, van a adjuntar el informe de postulación a la buena práctica, y si ustedes tienen como evidencia imágenes, videos u otro documento, ¿no? Que sustenten la postulación, la idea es que lo puedan, porque son archivos muy pesados, como se hizo el año pasado, mandarlo por WeTransfer, ¿no? Obviamente que tiene una duración también de descarga que nosotros vamos a estar atentos también si van a enviarnos las evidencias que correspondan, ¿no?
y la opción de esta es enviarla al correo edutalentos@minedo.gov.pe. Teniendo estos pasos para finalizar el registro de postulación, ustedes ya están concursando a estas buenas prácticas, ¿no? Para este año. Siguiente. Ingresar el código de seguridad, ¿no? Y registrar y enviar los archivos. Y les va a dar como una confirmación de que la práctica ya está postulada para poder el equipo de la Dirección de Fortalecimiento de Capacidades ir ya armando un poco el expediente del ADRE o del UGEL de acuerdo a la modalidad para tener los documentos completos, ¿sí? Entonces, recapitulando de cómo es el proceso de inscripción de la postulación, si es modalidad individual, van a llenar su ficha de postulación en línea, van a también descargar la declaración de participantes, que es representante de la postulación, como les mencionaba, es el director, o quien designe también de acuerdo a los requisitos institucionales, y el equipo técnico de la postulación. Más el informe de postulación, de acuerdo a la modalidad individual, que es el anexo 2, entonces la práctica ya está postulada, ¿no? Y para modalidad colectiva, también es llenar la ficha de postulación, que es en línea, donde automáticamente ustedes van a poder descargar la declaración de participantes, el representante de postulación, el representante de UGEL asociado a la postulación y el equipo técnico de la postulación, ¿no? Y más el acta de acuerdos, el anexo 4, que es el informe de postulación, y la práctica ya está postulada para ser subida a la plataforma Edutalentos Regiones, ¿no? Entonces, este es lo que es el proceso de inscripción de las buenas prácticas. Como les digo, el equipo va a estar atentos en este proceso de inscripción, sobre todo en el primer paso que les comenté, ¿no? Que es el equipo técnico, el representante, para que puedan ustedes descargar directamente, guardar los archivos, puedan hacer las firmas respectivas, sabiendo que posiblemente el equipo técnico esté no en la ADRE-UGEL, sino haciendo actividades externas a la entidad, y la idea es que puedan tener esos documentos firmados, escaneados, para poder subirlo a la plataforma, ¿sí? Siguiente. Entonces, ya tenemos lo que es el proceso de lo que es inscripción de la práctica postular, y les voy a dar un poco el alcance del informe de postulación, que es justamente la pregunta que nos mencionaban nuestros participantes, ¿no? en esta jornada de videoconferencia. El informe de postulación, el anexo 2, si ustedes van a las bases del concurso, hay un informe de postulación que es el anexo 2 para modalidad individual, y un informe de postulación que es el anexo 4 para modalidad colectiva. Entonces van a tener datos de postulación como el informe que ustedes van a tener que registrar, datos principales de la práctica postular. ¿Qué quiero decir? Nombre de la buena práctica, categoría a la que postula, tema al que postula, si es la Dirección Regional de Educación o Gerencia Regional de Educación o la UGEL. Datos del director, es importante que se registre bien los apellidos y nombres, DNI, teléfono fijo, ¿no? Si lo tuvieran, o teléfono móvil y correo electrónico. Esos son los datos principales que nosotros queremos que dentro del informe de postulación lo puedan consignar. Otro también que hemos adicionado al informe de postulación son las características de la ADRE-UGEL. Necesitamos que nos precisen, que nos describan las características de la zona de intervención de la ADRE o UGEL relacionada a la práctica postular. Por ejemplo, precisar los números de servidores públicos que laboran en ADRE-UGEL, número de instituciones educativas correspondientes a la ADRE-UGEL públicas, ¿no? Que puedan ustedes consignarnos, ¿no? Detallarnos, y características socioeconómicas y geográficas en las cuales se desarrolla la estrategia desarrollada por la ADRE-UGEL, ¿no? Donde se ubica, ¿no? Esta ADRE-UGEL dentro del ámbito de intervención, ojo, relacionada a la práctica a postular, ¿no? Entonces, ese es el ítem 2, características de la ADRE-UGEL. Siguiente. También en el informe de postulación queremos que nos hagan un resumen de la práctica postulada.
en concursos de años anteriores le pedíamos 15 líneas. Esta vez les vamos a pedir máximo una página. Es decir, un resumen ejecutivo que permita a la persona que externa, ¿no? Un tercero que no sea la DREUG, leyendo este resumen de la práctica, sepa qué quieren ustedes evidenciar, ¿no? Como iniciativa para poder postular en este concurso, en donde se debe llenar en esta página de resumen el problema que se tenía y cómo afectaba en la gestión del servicio educativo de UGEL, qué estrategias o acciones se ha implementado para resolverla, también cuál es el objetivo, cuáles son las acciones claves y quiénes intervinieron en estas, así como los resultados más importantes de la implementación de esta buena práctica postular. La idea es que ustedes describan, ¿no? De acuerdo a estas preguntas, si podemos decir orientadoras, este resumen de la buena práctica. No es que sea pregunta-respuesta, sino que en la descripción que hagan en el máximo de una página, ustedes puedan explayarse en lo que significa la práctica a postular. Y siguiente vamos a ir a detallar la descripción de la buena práctica, ¿no? En este ítem 4, que es la última parte del informe, deberán detallar de manera sencilla y clara en qué consiste la buena práctica, teniendo en cuenta la problemática a la que respondió, así como su diseño, implementación y los resultados alcanzados. En ese sentido, la idea es responder a diversos ítems y van a poder identificar que en modalidad individual tienen los mismos ítems que la modalidad colectiva, tomando en cuenta que en la modalidad colectiva sí le pedimos un ítem adicional que es el trabajo colaborativo, ¿no? Por ejemplo, en la problemática identificada, queremos que ustedes nos escriban qué problemática se quería o quiere resolver con la mejora en esta práctica postular, ¿no? La idea es que nos describan cuál es la dificultad o problema que se tenía y qué motivó el diseño e implementación de la buena práctica. Aquí se puede comentar hace cuánto tiempo constituía un problema, a quiénes afectaba directamente, entre otros. Cada ítem, o sea, del problema identificado, también hay un máximo de palabras, ¿no? Que pueden ustedes verificarlos en las bases del concurso. Otra pregunta que queremos que también tenga como parte de la descripción en este ítem de problemática identificada es ¿por qué constituía un problema crítico? Indicar en qué afectaba este problema, ya sea un proceso, ya sea una actividad o acciones que se desarrollan en la gestión del servicio educativo, tanto en ADRE o UGEL, para la provisión del servicio educativo en su jurisdicción. Otra pregunta también que hacemos referencia en este ítem de problemática identificada es cómo afectaba o afecta este problema, ¿no? de la iniciativa al ADRE o UGEL, ¿no? Indicar qué aspectos de la gestión del servicio educativo se veía afectado por el problema y cómo este repercutía en el cumplimiento de la gestión. También considerando la problemática identificada, cuál fue el objetivo de la buena práctica, precisar cuáles fueron los objetivos que se buscaron lograr con la implementación de la buena práctica. Esto es para el ítem de problemática identificada, ¿no? Dentro del informe de postulación. En lo que corresponde al diseño e implementación de la buena práctica, referimos a que nos describan en qué consiste la buena práctica. Obviamente la descripción tiene que ser de manera concisa, ¿no? Sobre el problema, el diseño, la implementación, así como detallar los actores involucrados, ¿no? Tanto internos como externos, y sobre todo el presupuesto asignado. ¿Cuándo se inició el diseño y la implementación de la buena práctica? Detallar en qué momento y circunstancias surgió la idea que dio origen a la buena práctica, indicando los actores, ¿no? Y aliados que participaron. Asimismo, describir las acciones y personas que han participado en la implementación. ¿Cómo se llegó al planteamiento de la buena práctica? ¿No? La idea es que nos describan de manera sencilla y clara cómo se llegó a definir la estrategia, cuál fue el elemento motivador que los hizo decidir por una estrategia específica y descartar otras opciones, ¿no? Otra pregunta que hacemos referencia en el informe de postulación para este ítem diseño e implementación de la buena práctica es ¿a qué público objetivo está dirigido a la buena práctica? ¿No? Señal a quiénes está orientada la estrategia, independientemente si son usuarios internos o externos de la DREUG. ¿Qué factores contribuyeron a desarrollarla y qué factores limitaron también? Ahí queremos que ustedes nos detallen estos factores
internos como apoyo a los directivos de la UGEL, personal comprometido, entre otros, o externos, con respecto a apoyos de empresas privadas, municipalidades u otros que hayan permitido diseñar e implementar la estrategia, así como factores que no lo permitieron, ¿no? Contexto político, accesibilidad territorial, etcétera, ¿no? Entre otros. En el ítem de diseño e implementación también queremos que nos describan cuáles fueron las principales dificultades que enfrentaron en la implementación, ¿no? Señalar estas dificultades internas o externas que la DRE identificó durante la implementación de la práctica. ¿Y qué aspectos también podrían ser mejorados, ¿no? Con la implementación también queremos que nos describan qué aspectos son factibles a mejorar en la gestión del servicio educativo, ¿no? Tomando en cuenta que en estos aspectos a ser mejorados también tenga uno de los temas de replicabilidad de la buena práctica, ¿no? Y en esos aspectos, si una DRE, un UGEL, desea replicar esta buena práctica, es importante también que sepa qué aspectos se podría mejorar en esta réplica de la iniciativa, ¿no? Actores involucrados. Es importante que en el informe de postulación detallen quiénes participaron directamente, ¿no? En la implementación de la buena práctica, ¿no? Mencionar cada uno de los actores que intervinieron en la implementación, sobre todo señalando las funciones, labores o tareas que cumplieron en esta iniciativa. Y si se contó con actores o aliados locales también, es decir, si ha habido colaboración de actores como gobiernos locales, sociedad civil, ONGs, empresas privadas, etc. Comentar en qué consistió esta articulación o apoyo y la facilidad y dificultad también para lograrlo como participantes o actores involucrados aliados en esta iniciativa. La efectividad también queremos que nos detalle. Esta efectividad tiene que ver con que si la buena práctica ha solucionado parcial o totalmente la problemática que lo motivó, indicar el nivel de impacto, ¿no? Total o parcial, en la solución de la problemática identificada, ¿no? Es importante tomar como referencia las evidencias con las que se cuenta para demostrar su efectividad. ¿Cuál fue el costo económico? Si ustedes han tenido alguna inversión en la implementación de la buena práctica en términos económicos, recursos humanos, si se contaba con presupuesto necesario en la entidad, y de no haber sido así, ¿cómo se solucionó esta deficiencia para que esta práctica siga implementándose en la entidad? También cuáles son los logros. Es importante identificar estos logros o beneficios importantes alcanzados a raíz de la implementación. Necesitamos que nos detallen, ¿no? Precisen de manera clara los logros o beneficios que se han identificado gracias a la implementación de esta iniciativa, ¿no? Tanto a nivel de la gestión de las DRE UGEL, como público objetivo de la estrategia. Otro detalle que queremos que puedan señalar en este ítem de efectividad es con qué información se cuenta para evidenciar los resultados. Para nosotros, ¿no? Como ministerio, también para ustedes que van a dar las iniciativas, es importante que tengan estas evidencias de la práctica postular, ¿no? Es decir, que se evidencien esos resultados que ustedes nos quieren mostrar, y para ello deberán adjuntar en el informe, ¿no? Datos estadísticos, gráficos estadísticos, algunos informes, ¿no? Detallando obviamente la página, entendiendo de que puedan haber también resoluciones, si hay reconocimientos también institucionales, fotos. La idea es que si van a adjuntar fotos, si mencionen mediante una leyenda que explique de qué se trata esa imagen, ¿no? Se pueda también adjuntar un video, no testimonios, solo si se cuenta con este material. No es una condición para postular, pero lo ponemos como unos alcances sobre la efectividad de la iniciativa. También queremos que nos detalle si ustedes han utilizado instrumentos para evidenciar los resultados, si han hecho alguna encuesta, tanto interna como externa, si han hecho entrevistas, ¿no? Entre otros instrumentos para evidenciar los resultados. Y por último, si la buena práctica ha sido reconocida por el público objetivo, ¿no? Externo al cual se orientó la iniciativa, ¿no? Y o actores externos, ¿no? La idea es que indicar si el público objetivo a las cuales ustedes pretendieron con esta iniciativa llegar, si este público objetivo reconoce que la entidad está desarrollando esta iniciativa a favor de este usuario final, ¿no?
como una estrategia que ha mejorado también la gestión de la DRE y la UGEL, ¿no? Para que no solamente sea una iniciativa que solo conozca el personal de la entidad DRE UGEL, sino que también el público objetivo a las cuales se requiere llegar como usuario final de esta iniciativa. Siguiente, continuidad y replicabilidad. Como les mencionaba, es importante de que si la iniciativa tiene unos resultados, ¿no?, con una evidencia potente, mencionar qué factores nos pueden indicar esta factibilidad y viabilidad de replicarla, esta buena práctica, en otra UGEL, bajo el contexto que se implementa, ¿no?, la iniciativa. Y también, ¿no?, considerando ciertos requisitos, ¿no?, presupuestos, voluntad política, entre otros, necesarios para ello, ¿no? También necesitamos que nos detallen qué se requiere para que la experiencia sea replicada, ¿no? Dependiendo por la experiencia en el diseño e implementación, qué aspectos ustedes consideran pueden ser replicables. Sugerencias también que darían a las DRE UGEL para que repliquen esta estrategia, ¿no? Eso a modo de presentar la descripción en este ítem. ¿Qué acciones también han previsto para asegurar esta continuidad y sostenibilidad, ¿no? ¿Qué se ha hecho a nivel de DRE UGEL para que no solamente esté implementada 6 meses, 1 año, sino que sea constante en el tiempo, con mejoras, obviamente, para que pueda darse esta continuidad y replicabilidad, ¿no? Precisando todas las previsiones que se han tomado para garantizar ello. También podrían identificar en este ítem de continuidad los diferentes aliados que podrían intervenir también en ella, ¿no? Y señalar también de manera clara cuáles son los riesgos que podrían afectar también la continuidad de la práctica, ¿no? Entonces, para la modalidad individual, con lo que acabo de mencionar, estarían completando todo el informe de postulación. Adicionalmente, se le está pidiendo trabajo colectivo, esto es, si la modalidad, valga la redundancia, corresponde a una postulación colectiva, ¿no? En el informe de postulación, aparte de llenar los datos que les acabo de mencionar del informe, nos precisen cuál fue el rol que cumplieron cada una de las instancias participantes en la estrategia, ¿no?, de esta postulación colectiva, detallar justamente el rol específico que cumplieron cada instancia y precisar si con la participación en la modalidad colectiva se lograron a cumplir las actividades que les fueron asignadas, ¿no? También en este trabajo colectivo necesitamos que precisen qué estrategias de comunicación y coordinación establecieron ambas entidades para poder postular, ¿no?, o dar esta iniciativa para este presente concurso. Y también las dificultades que tuvieron para establecer y mantener esta adecuada coordinación, ¿no? Entonces, es importante que en la descripción que ustedes hagan del informe de postulación, no, recalco, no es que hagan preguntas y respuestas, sino que estamos dando preguntas orientadoras que les permitan describir, ¿no?, de manera clara y concisa el informe de postulación, de acuerdo a la modalidad que se presenta. ¿Sí? Siguiente. Entonces, necesitamos que en la descripción de la buena práctica para el informe de postulación que les he mencionado, si bien se tiene que dar detalles de la postulación, esto no significa que puedan explayarse. Como les digo, ustedes van a empezar a describir la práctica en una página. Recuerden que hay personas o un jurado que no conocen de la práctica que ustedes, o la iniciativa que ustedes van a presentar. Entonces, en ese resumen ejecutivo que nosotros le estamos pidiendo, tiene que ser bien claro, bien conciso de qué es lo que ustedes pretenden postular como entidad a este concurso. Recuerden que en que evaluará la postulación solo conocerá la buena práctica por lo que describa en el informe de postulación. Como les digo, la descripción de la práctica, que es parte de los ítems del informe, va a ser crucial para poder también revisar las evidencias que corresponden. Es necesario demostrar la efectividad de la práctica, por ejemplo, comparando los logros alcanzados por la buena práctica respecto de cómo era la situación antes de su implementación, con resultados de encuestas, datos de evaluaciones, encuestas de satisfacción, entrevistas, testimonios que ustedes tengan
para poder adjuntarlo como evidencia. Y los resultados también son parte de un proceso, por eso es necesario contar con los aciertos y dificultades que se tuvieron para alcanzarlo. Su experiencia, dependiendo cómo ustedes describan, ¿no?, la iniciativa, puede ser tomada como ejemplo por otras DREUG. Y será importante que conozcan los aspectos complicados para tomar previsiones para la replicabilidad de la iniciativa. Entonces, vamos a recapitular, ¿sí? La página, por favor, que corresponda a la primera parte, si no vamos a terminar con sí, esa ruta. Entonces, recapitulando, vamos a detallar para que ustedes tengan clara cuál es la ruta de inscripción de la postulación. Ustedes van a designar representante, ¿no?, que en este caso es el director, de acuerdo a los requisitos institucionales, la persona de contacto y equipo técnico también, y lo van a registrar en la plataforma EduTalentos Regiones, ¿no? Acuérdense que este registro es en línea, no es que ustedes van a llenar un formato adicional. Registro en línea y automáticamente se descargan los formatos que les acabo de mencionar. Posteriormente, o en paralelo, ustedes van a llenar el informe de postulación. Como les comentaba, el anexo 2 corresponde al informe de postulación en modalidad individual y el anexo 4 corresponde a la modalidad colectiva, ¿no? Cuando ustedes llenen el informe de postulación, como les mencionaba, tenemos un aliado estratégico que es EduGestores. EduGestores va a brindar asistencia técnica y revisión del informe de postulación, y ellos les van a brindar las orientaciones en qué consiste la revisión. Como les mencionaba, esta revisión o esta decisión de asistencia técnica es voluntaria, ¿no? Pero también hay criterios también en esta asistencia técnica que decidamos como DREUG hacia EduGestores. Teniendo esta revisión, ¿no?, desde EduGestores, o ustedes ya se ven que han completado y llenado el informe de postulación, entonces pasamos a culminar el registro y adjuntar las evidencias para que la práctica ya esté postulada a este concurso, ¿sí? Entonces, esta es la ruta de inscripción, ya les pasé, les he detallado en qué consiste el informe de postulación y hacer recordar el cronograma. El cronograma, el cierre de inscripción es el 21 de junio, ¿sí? Entonces, tomemos en cuenta esta fecha para poder tener mayor plazo y poder redactar sobre todo el informe de postulación, porque sabemos, toma su tiempo, es reunirse el equipo técnico, es identificar, es ver cómo podemos describir esta buena práctica en los informes que les acabo de mencionar. Entonces es importante que ustedes establezcan este cronograma como cierre de inscripción el 21 de junio, ¿sí? Tenemos nosotros el equipo de la Dirección de Fortalecimiento de Capacidades que ya se ha venido comunicando con cada uno de los directores o personas de contacto que se han referido, pero les voy a recordar, no sé si ustedes ya han tenido la información y también hayan enviado a esta persona de contacto que para nosotros es clave. Les voy a recordar. Nuestro especialista, Pedro Alarcón, tiene a cargo las regiones de Cusco, Apurímac y Piura. Mi persona, quien les habla, Jacqueline Girón, tiene a cargo Amazonas, Huancavelica, Huánuco, Ica, Moquegua y Tacna. Yané Príncipe tiene a cargo la orientación en Lima Provincias, Ayacucho, San Martín. Cecilia Ceballos tiene a cargo la orientación en Junín, Arequipa, Cajamarca, Lima Metropolitana, Tumbes y Callao. Olinda Martínez tiene a cargo la orientación en Ancash, Loreto, Ucayali, Madre de Dios y Puno. Y Ingrid Mellado tiene a cargo la orientación en Lambayeque, La Libertad y Pasco, ¿no? Entonces es importante saber con quiénes nos vamos a comunicar. Insisto también en que nos refieran la persona de contacto, porque entendemos también la gestión que realiza el director a nivel de la DREUGEL, y esta persona de contacto es clave, tomando en cuenta los requisitos que le acabo de mencionar. Como parte de esta asistencia técnica para el concurso de buenas prácticas, vamos a continuar de aquí. Sí les pido que si tienen las preguntas, nos hagan a nivel del chat, ¿no?, de la plataforma, porque vamos a pasar a un último bloque
que tiene que ver con la asesoría que nos va a brindar el equipo de EduGestores, ¿no? Nos acompañan María Amelia Palacios y Martín Moya, que son el equipo clave que les va a brindar las orientaciones sobre la asesoría al informe de postulación que ustedes vayan a presentar, ¿sí? Entonces, vamos a hacer un alto para pasar al tercer bloque. Si les pido que formulen sus preguntas a través del chat, se identifiquen de qué DRE UGEL, como les digo, para hacer las respuestas mucho más directas y poder culminar con la videoconferencia teniendo todas las dudas, ¿no? Resolviendo todas las dudas, inquietudes. Igual vamos a seguir en contacto con ustedes. Sí, vamos a hacer un alto, ¿no? De 5 minutos y vamos a dar el pase al equipo de EduGestores. ¿Sí? Muchas gracias. Buenos días, colegas de las regiones de las DRE y las UGEL. Los saluda Marita Palacios o María Amelia Palacios de EduGestores. Me acompaña aquí a mi derecha Martín Moya, que es uno de los asesores del equipo de 6 asesores que vamos a brindarles asesoría, apoyo, respuesta a sus preguntas y a sus preocupaciones en relación al concurso de buenas prácticas de este año convocado por el Ministerio de Educación y en específico por la DIFOCA. Quiero empezar contándoles quiénes somos, ¿no? Y cómo es que llegamos a hacer este trabajo y esta alianza con DIFOCA desde el año pasado y que este año continúa. ¿Podemos ver la primera lámina, por favor? Tanto Martín como yo y cerca de 2.000 personas, gestores, somos miembros de la Red Peruana de Gestores de la Educación. La Red Peruana de Gestores de la Educación es una comunidad de práctica. Es la comunidad de profesionales que hemos tenido experiencia en la gestión educativa desde las instituciones educativas, desde UGEL, DRE o el Ministerio de Educación. Pero todos los que conformamos parte de esta comunidad hemos pasado por la experiencia de gestionar políticas educativas en cualquiera de estos niveles que acabo de mencionar. Tenemos alrededor de 2.800 miembros registrados, de los cuales 510 son miembros activos, es decir, que participan constantemente en los debates y discusiones que tenemos en la plataforma de nuestra comunidad o a través de las reuniones presenciales que tenemos una vez al año. Organizamos una vez al año un encuentro nacional de EduGestores, encuentro en el cual definimos la agenda de discusión y la agenda de trabajo durante ese año, ¿no? ¿Cuáles son nuestros objetivos? Intercambiamos prácticas, información y saberes que surgen de la experiencia no solo de los que somos miembros, sino de todos los gestores como ustedes que están hoy día en distintas instancias de gestión educativa descentralizada. Quiero decir que la vocación de la Red Peruana de Gestores de la Educación es apoyar y fortalecer la gestión educativa descentralizada. Todos los que somos miembros tenemos un compromiso personal con hacer avanzar la gestión educativa descentralizada con todo lo que ello supone, ¿no? Además de intercambiar prácticas y de intercambiar saberes, documentamos experiencia. Y esta es la razón por la cual hemos desarrollado esta alianza con DIFOCA. El concurso de buenas prácticas de gestión nos parece una fuente importantísima para descubrir, identificar prácticas que están apoyando el fortalecimiento de la gestión educativa descentralizada y apoyando, por supuesto, la mejora de los aprendizajes de los estudiantes en territorios de distinto tamaño, desde muy pequeños a muy grandes, desde territorios más desarrollados hasta menos desarrollados. Y EduGestores tiene mucho interés en conocer esas experiencias y en algún momento de su desarrollo sistematizarlas para que el país y otras instancias de gestión las conozcan. Y además aportamos opinión, es decir, no solo intercambiamos experiencia para desarrollar nuestras propias capacidades, sino que somos actores activos en la agenda pública de la educación, en particular de la gestión pública de la educación, por supuesto, y aportamos opinión cuando creemos que hay desarrollos que vale la pena
apostar por ellos y respaldar, así como también somos críticos cuando creemos que hay decisiones que no convienen porque no fortalecen la gestión educativa descentralizada. Por último, quiero decir que la Red Peruana de Gestores de la Educación es un proyecto de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Estamos instalados allí, trabajamos desde allí, desde la universidad, y somos, por lo tanto, una red independiente del Ministerio de Educación, y por lo tanto tenemos también opinión independiente sobre lo que ocurre en la gestión pública de la educación en el país. Sí nos distingue un compromiso muy fuerte con el desarrollo de la educación en el país desde la gestión descentralizada. Pasamos, por favor. En esta lámina ustedes van a ver, o ven ahora desde sus computadoras, cómo es el proceso de asesoría que va a brindar Edugestores a las DRE y las UGEL que voluntariamente quieran conectarse con nosotros para revisar sus informes de postulación antes que estos sean inscritos en EduTalentos, ¿no? Y en el concurso en específico. Nuestra asesoría tiene 3 momentos, como los que ustedes ven en la lámina. Un primer momento de registro, de contacto con Edugestores, un segundo momento de atención de consultas que va paralelo, simultáneo, con la evaluación de las postulaciones. Entonces vamos a pasar ahora a mirar cómo es que se desarrolla cada uno de estos 3 momentos o subprocesos. Veamos en principio el proceso de registro. Seguimos. El primer contacto para iniciar, digamos, la asesoría, lo que necesitamos como primer paso es que el equipo técnico de la buena práctica, lo ven ahí a la izquierda, el equipo técnico de la buena práctica, realice una tarea o una acción que es designar a un representante de la buena práctica de gestión. Aquí queremos decirles que es muy importante que designen a un miembro del equipo técnico de la buena práctica, porque si nosotros brindamos asesoría, tenemos que conectarnos con personas que hayan desarrollado esa buena práctica. El año pasado, en que también estuvimos colaborando con DIFOCA y con ustedes, con las DRE y las UGEL del país, brindando asesoría, a veces recibíamos la persona contacto era la secretaria de la UGEL o la secretaria de la DRE, y evidentemente ella hace una función operativa muy importante, pero no es miembro ni ha desarrollado la buena práctica. Entonces queremos insistir en que es muy importante que quien represente a la buena práctica ante Edugestores sea un miembro de la buena práctica, una persona que haya estado en la implementación de la buena práctica y que pueda, por lo tanto, responder a algunas preguntas que podemos hacer en el proceso de asesoría. El segundo paso es solicitar la asesoría de la buena práctica de Edugestores. Puede pasar, por favor, a la siguiente lámina. Estas son las 2 vías de comunicación que ustedes van a tener con nosotros. Cuando decimos tomar contacto con Edugestores a través del correo electrónico, es a través de la dirección electrónica que aparece en sus pantallas, buenaspracticas@edugestores.pe. Apenas ustedes nos escriban, el representante de la buena práctica nos escriba a esa dirección, van a recibir una respuesta del asistente del equipo de asesores de Edugestores, que se llama Erika Ligas. Ella va a responder a todos sus correos, está permanentemente atenta a los correos que reciba de parte de ustedes. Y la otra vía de comunicación es la plataforma virtual de Edugestores, cuya dirección ven en pantalla, www.edugestores.pe. La asesoría que brindamos es virtual y se hace, por lo tanto, a través de correo electrónico y a través de la plataforma virtual. Quiero insistir en algo que es bien importante, y es que esta es una plataforma distinta a la plataforma EduTalentos. En EduTalentos se inscribe la práctica. EduTalentos es la vía oficial para hacer la inscripción y colocar la versión final del informe de postulación o del expediente de postulación. Y la comunicación con Edugestores se realiza en una plataforma distinta, que es la que ustedes ven en pantalla, vuelvo a repetir, www.edugestores.pe.
BPE. Volvemos al anterior, por favor. Entonces, ustedes solicitan el representante, perdón, como ven a la izquierda, el sujeto es el representante solicita la asesoría de la buena práctica al correo electrónico que ustedes han visto, que mostré anteriormente. Cuando se comunica con edugestores, debe presentarse, debe decir, este es mi nombre, este es mi cargo, y represento a tal buena práctica de la UGEL, de la UGEL, y el nombre de la UGEL, o de la DRE tal, ¿no? Pero sobre todo se debe presentar la persona con su nombre completo, y su cargo, y la UGEL en la que trabaja, ¿no? Enseguida entra edugestores entonces a tallar, acusando recibo de esa información y validando los datos del solicitante. Si hay algún dato que falta al representante, Erika Ligas lo preguntará hasta que tengamos registrado todos los datos que requerimos del representante, quien debe ser el contacto con edugestores en todo el proceso. Les rogamos aquí también no cambiar de representante durante el proceso, porque eso complica un poco la comunicación entre la DRE, la UGEL o el equipo técnico de DRE y UGEL con edugestores. Es muy importante que el representante se mantenga durante todo el proceso de la asesoría. Enseguida, edugestores, después de validar los datos del solicitante, envía al representante instrucciones para que el representante se registre en la plataforma. Decíamos hace un momento que son dos vías, el correo electrónico y la plataforma, y es necesario que el representante se inscriba en la plataforma y se registre en la plataforma virtual de edugestores, porque allí es donde se va a desarrollar también el proceso de asesoría en línea. Enseguida, una vez que recibe las instrucciones para registrarse en la plataforma, el representante, cuando ya está registrado en la plataforma virtual de edugestores, hace una primera publicación en la plataforma donde registra los datos de la buena práctica. Ahí les vamos a pedir que en la plataforma, ya no por correo, se presenten, digan, estamos postulando la práctica con tal denominación, que es una práctica de tal modalidad y de tal categoría. Esos son los únicos datos que les vamos a pedir. El nombre de la práctica, su categoría y su modalidad. Eso hay que registrarlo en la plataforma, ya no en el correo electrónico. De esta manera, en la plataforma podemos saber qué tipos de prácticas, todos los que están registrados en la plataforma van a saber qué tipos de prácticas se están presentando, qué categorías se están presentando y qué modalidades se están preparando para el concurso. Bien, esta es la etapa del registro con sus 5 pasos, que son sencillos. Siempre pueden también, si tienen alguna dificultad, escribirnos al correo electrónico para que Erika los ayude si es que tienen alguna dificultad en alguno de estos pasos. Seguimos. Vamos a pasar ahora a la etapa de, el registro se hace en la plataforma. Esta es una captura de pantalla de la plataforma de edugestores. No sé por qué no se ve completa, porque debería verse a la derecha. A la derecha de este banner hay una sección que se llama Regístrate, ¿no? En el momento que hice la captura de pantalla, sí se veía, que dice Regístrate, donde ustedes tendrán que registrarse en la plataforma. Esto va, como les decía hace un momento, vamos a mandarles a cada representante una guía de cómo inscribirse en la plataforma, pero esta es una captura de pantalla de nuestra plataforma. Ven arriba, EduGestores, Red Peruana de Gestores de la Educación, y este es un banner que va dando las noticias. Diariamente publicamos 2 o 3 noticias que tienen que ver con la gestión del sector en todo el país. Seguimos, por favor. Una vez que se registren a la plataforma, la asesoría se va a llevar a cabo en el grupo de interés que aparece a la derecha, con el símbolo BPG
2018, vamos a tener que actualizarle con el BPG 2019, y este es un grupo de interés cerrado dentro del cual vamos a desarrollar toda la asesoría. Seguimos. Vemos ahora la segunda fase o el segundo momento, que es la atención de consultas, que como decía hace un momento, corre paralelo a la evaluación. Pero la atención de consultas consiste solo en dos pasos. El representante registra sus consultas en la plataforma, en específico en el grupo de interés que acabamos de mostrar, y nuestro moderador, que es Jaime Montes, que es moderador del grupo y además es uno de los asesores también del equipo, Jaime Montes o cualquiera de nosotros, los asesores, vamos a resolver también sus consultas en cualquier momento. Siéntase en libertad de hacer la pregunta, la preocupación, la pregunta que tengan, sin temor a que no sea importante la pregunta. Todas las preguntas de ustedes son importantes para nosotros y las absolveremos. No son preguntas sobre las bases del concurso, porque las preguntas sobre las bases del concurso le corresponde, como dicen las bases, responder a DIFOCA, y por lo tanto serán otra vía para hacer estas consultas. Estas son consultas sobre el informe de postulación. Resolvemos todas las preguntas que tengan que ver con el informe de postulación, ya sea en la modalidad colectiva o en la modalidad individual. Esos son los únicos dos pasos entonces en el momento de atención de consultas. Y finalmente pasamos al tercer momento. Este es un ejemplo, perdón, de cómo el año pasado algunos de los representantes de los equipos técnicos hicieron consultas a edugestores en nuestra plataforma. Ahí, como verán, Pepe Álvaro pregunta a dos asesores, a Elisa Díaz y a Jaime Montes, que son asesores también de edugestores este año, y dice: los saludo en representación de la UGEL 5, ya envié los informes de postulación y necesito de manera urgente las recomendaciones para culminar la inscripción, en vista de que la fecha vence el día de mañana. Gracias por contar con vuestro apoyo y la comprensión del caso. Espero la respuesta. Y Jaime empieza, no se ve todo, pero Jaime empieza a responder la pregunta de Pepe Álvaro. Las preguntas sobre la inscripción no nos corresponden responder a nosotros, nos corresponde responder a DIFOCA, pero en este caso se explica también eso a el representante de la práctica que nos hizo la consulta. Esta es la manera en cómo hacemos la consulta y está la respuesta de parte de Jaime Montes o de alguno de los asesores del equipo de edugestores. Seguimos, por favor. Bien, veamos entonces ahora la evaluación de la postulación. Esta es la más importante fase del proceso y por eso tiene más pasos. El representante tiene que remitir el informe de postulación al correo electrónico. Queremos decirles que los informes de postulación no se publican en la plataforma, porque son borradores, son todavía la primera o segunda versión del informe de postulación y nosotros los mantenemos en reserva. Los asesores o edugestores lo mantienen en reserva. El informe de postulación tiene que ser entregado entonces por correo electrónico, inmediatamente acusamos recibo y designamos al asesor que va a encargarse de revisar la buena práctica o el informe de postulación de la buena práctica que hemos recibido. El representante recibirá un correo diciéndole: hemos designado a tal persona como asesor de su informe de postulación. Eso se realiza en el más breve plazo, en lo posible el mismo día o un día después. Ustedes ya saben quién es el asesor que se va a ocupar de esto. Quería aquí aprovechar para decirles que los asesores somos especializados en las categorías, ¿no? Hoy día me acompaña, como decía hace un momento, uno de los asesores del equipo, que es Martín Moya, y Martín se especializa en asesorar la categoría 4 de modernización de la gestión y la categoría 2 que tiene que ver con
el monitoreo y la supervisión de las instituciones educativas para mejorar la gestión escolar, ¿no es cierto? Entonces, quería que conocieran un poco más a Martín y que les explicara qué experiencia tiene en modernización de la gestión y por qué él está siendo designado como asesor en esa categoría. Gracias, Marita. Buenos días a todas y a todos. Bueno, muy complacidos de estar con ustedes hoy día, esta mañana compartiendo esta experiencia. El equipo en realidad de gestores, el equipo de asesores de gestores tiene una amplia trayectoria en gestión pública, modernización de la gestión. Creo que como equipo hay una experiencia muy importante en la gestión descentralizada, en el conocimiento de los territorios, y eso va a aportar mucho en el acompañamiento y la asesoría a las buenas prácticas en cada una de las categorías puntualizadas en las bases. Particularmente mi experiencia viene primero desde la experiencia territorial, con cooperación internacional. Fui coordinador de UNICEF en Cusco. Luego fui responsable del componente de gestión descentralizada, justamente el mismo programa de cooperación. Trabajé con la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales en procesos de gestión descentralizada. Luego fui asesor del Ministerio de Educación, en la DIGEIVIRA, en la DEIF específicamente. Entonces siempre hemos estado vinculados a los temas de modernización de la gestión, modernización del Estado, gestión descentralizada, enfoque territorial, intercultural, y en el último tramo particularmente con un énfasis muy especial en el acompañamiento a las UGELs, sobre todo de zona andina y zonas amazónicas, en el diseño de modelos de gestión descentralizada con enfoque territorial. A lo largo de esta trayectoria hemos visto experiencias muy valiosas en las UGELs. Creo que hay iniciativas muy importantes de modernización de la gestión, iniciativas muy importantes que se plasman en propuestas muy concretas para acercar la gestión pública al ciudadano o para atender con pertinencia, acelerar procesos de tipo administrativo o mejorar procesos también de transparencia, información utilizando medios digitales e incluso rendición de cuentas. Entonces, creo que la experiencia de las buenas prácticas de gestión nos va a conllevar a hacer un trabajo colaborativo, intenso, cercano, y bueno, estamos para eso, para absolver cada una de las preguntas, dificultades que puedan surgir a lo largo del proceso. Gracias, Martín. Volvemos a la presentación, por favor. Bien, entonces designamos al asesor o asesora en función de la categoría a la cual pertenece la buena práctica, ¿no? Esto lo hace Edugestores, luego entra a tallar el asesor, como ven a la izquierda, el sujeto es el asesor, y el asesor revisa el informe. Esta revisión se hace sobre la base de un formato. Les vamos a mostrar ahorita un pantallazo de este formato, que en realidad reproduce el informe de postulación. Es decir, revisamos desde los datos generales hasta las evidencias. Por eso es muy importante que ustedes no solo nos envíen el informe de postulación, sino nos envíen las evidencias más significativas que respaldan la buena práctica. Como hace un momento les decía Jacqueline Girón, el jurado lee solamente este informe de postulación y revisa las evidencias. Las evidencias son tremendamente importantes porque respaldan y fortalecen la descripción escrita o simplemente la debilitan, ¿no? Porque no se muestra en las evidencias lo que se declara en el informe de postulación. Por eso nosotros también revisamos las evidencias y les recomendamos cuáles son las principales, las que son sustantivas para respaldar su buena práctica. Y cuando no están esas evidencias en el anexo de evidencias, les recomendamos incluirlas para fortalecer su postulación, ¿no?
Podemos pasar, por favor, para la siguiente. Este es un pantallazo de una fracción de un informe de asesoría, ¿no? Que tiene que ver con el resumen también. Allí está la opinión del asesor en relación a cómo ha presentado el resumen. Desde el resumen es importantísimo. Es el primer contacto del jurado con la buena práctica. Entonces se interesa en la buena práctica o no se interesa tanto, me imagino yo, porque el resumen es la síntesis de lo que la buena práctica ha hecho o ha intentado hacer y de sus resultados. Entonces aquí el asesor, por ejemplo, ha dicho que el objetivo está claro, el impacto también y la justificación, pero la estrategia que empleó la DRE o la UGEL para llegar a esos resultados no está clara. Y esto quiero decir que suele ser frecuente. El objetivo es generalmente claro, pero muchas veces la estrategia para llegar al objetivo de los resultados no está suficientemente concisa o clara al lector. La ventaja de que, digamos, las UGEL o las DRE nos pasen para revisar sus informes de postulación o sus informes de postulación es que tienen lectores independientes. Nosotros no vamos a ser, por supuesto, parte del jurado, somos completamente independientes del jurado, pero somos lectores independientes de su buena práctica y podemos ayudarlos a precisarla, a mejorarla, a hacerla más potente, a hacerla a fortalecer realmente la descripción de la postulación y también fortalecer las evidencias que acompañan a esa postulación. Volvemos, por favor, al flujograma previo. Entonces revisamos este informe y elaboramos un informe de asesoría como el que les acabo de mostrar. Ha sido solo una pequeña sección del informe. El informe tiene varias páginas. Y ese informe es entregado mandado por correo electrónico también a el representante, ¿no? O sea, el asesor, perdón, lo manda a EduGestores y EduGestores, a través del correo que les acabamos de decir, que les acabamos de mostrar, envía el informe de asesoría al representante de la buena práctica, ¿no? Pero además el asesor tiene otra tarea. O sea, con esto quiero explicar algo que me parece bien importante. Así como el informe de postulación es mantenido en reserva y no es público, el informe de asesoría tampoco se publica. Es un informe de asesoría que va exclusivamente al representante de la buena práctica para que él lo comparta con su equipo. Pero lo que sí hacemos en la plataforma, en donde se realizan las consultas, es publicar un resumen de la buena práctica, en donde lo que hacemos es decir cuáles son las fortalezas de la práctica que nos tocó asesorar y algunas de las mejoras que hemos recomendado hacer a el postulante, sea una DRE o una UGEL. Esto es bueno para los demás, que sepan, digamos, para que si tienen las mismas debilidades puedan también corregirlas, pero no se pasa el informe completo, ¿no? No intentamos, no hacemos eso. El informe completo es solo privilegio de el ADRE o la UGEL que ha postulado y que ha pedido nuestra asesoría. El siguiente, por favor. Y otro servicio también que prestamos a ustedes, a aquellos que soliciten la asesoría, es que luego de revisar un conjunto de informes, lo que hacemos es publicar recomendaciones. Esta es, por ejemplo, son recomendaciones de la 4 a la 7, es también un pantallazo incompleto de las recomendaciones que publicamos en línea, después de haber revisado 12 informes. Y lo hacemos en 2 o 3 momentos del proceso de asesoría, porque a través de la revisión de un número X de informes, vamos dándonos cuenta de aquellos procesos o aquellas capacidades que hay que mejorar o fortalecer para mejorar también la postulación. Entonces es otro servicio también que prestamos en línea a los representantes que están inscritos en nuestra plataforma.
Con eso hemos terminado. Muchísimas gracias. Vamos a responder sus preguntas, las que lleguen a través del chat, y también van a ser respondidas las preguntas que hicieron ustedes cuando se cerró el segundo momento de esta videoconferencia con respuestas desde DIFOCA. Entonces, en unos minutos más, volvemos con ustedes. Bien, ya finalizando esta segunda videoconferencia, agradecer a Marita, ¿no?, como la conocemos acá en DIFOCA, por brindarnos las pautas o las orientaciones para lo que es el informe postulación que ustedes vayan a presentar, y es importante los detalles que ella nos ha dado, ¿no? Les pido, por favor, a los que se han conectado o que siguen conectados, llenar la encuesta de satisfacción. Esto nos va a permitir a nosotros poder compartirles esta videoconferencia, las preguntas también frecuentes que hayan salido y el video, ¿no?, de esta videoconferencia, para que ustedes puedan compartir con los equipos sobre el detalle que hemos brindado el día de hoy, ¿no? Vemos que ha habido varias consultas, hemos tratado de agruparlas porque algunas coinciden, entonces vamos a responder cada una de ellas, ¿no?, en este tiempo que tenemos. Nos pregunta la Gerencia Regional de Educación La Libertad, ¿no? Son varias consultas, nos dice, ¿se puede postular con una iniciativa del año pasado y este año se realizó unas mejoras? Por supuesto, si este año ustedes han considerado postular, tiene que tener, como diciendo, un valor agregado, una mejora adicional de la práctica, porque vamos a tomar en cuenta también ese contraste con la buena práctica que esté como postulando al concurso, ¿no? Se puede postular con una iniciativa que no llegó a ser seleccionada, por supuesto. Si ustedes van a revisar las bases del concurso en los requisitos institucionales, que es el ítem 8.2, en caso que la postulación, como menciono, ¿no?, la buena práctica postulada debe contar con mínimo 6 meses, ¿no?, de implementación, y no haber recibido reconocimiento o galardón similar a convocatorias anteriores a este concurso, ¿no? Si no ha sido finalista, no ha tenido un reconocimiento, puede postular, obviamente, teniendo una mejora a lo que fue el año pasado, ¿no? ¿Cuál es el año de vigencia de una buena práctica? No es que haya un año de vigencia, sino de implementación de mínimo 6 meses, ¿sí? UGEL Arequipa Norte nos menciona en cuántas prácticas nos podemos presentar. Eso es decisión a nivel de la UGEL. Pueden presentarse diferentes iniciativas, tomando en cuenta, obviamente, la categoría y los temas que acabamos de presentar. El UGEL Rodríguez de Mendoza responde igual. ¿Cuánto tiempo de antigüedad debe tener como mínimo? Reitero, son como 6 meses mínimos de implementación de la buena práctica, ¿no? Se puede, UGEL Sandia nos menciona si se puede seguir participando en la misma categoría, la misma práctica, si ha presentado el año pasado la iniciativa al concurso y este año quiere participar en la misma categoría, como menciono, tiene que tener una mejora para este año, ¿no? Con 6 meses mínimos de implementación. Siguiente. UGEL Puerto Inca nos menciona las buenas prácticas son de todas las ligadas a la mejora de los aprendizajes, solo al área de gestión pedagógica. Como les menciono, intervienen las diferentes áreas. Lo que queremos nosotros es que esta buena práctica contribuya a la mejora del servicio educativo. Y eso no solamente implica el área de gestión pedagógica, implica las diferentes áreas. La UGEL Melgar nos pregunta si se puede presentar a 2 buenas prácticas. Por supuesto, pueden presentarse a más de 2 prácticas, dependiendo la categoría y los temas orientadores, ¿no? Se puede postular 2 temas, también se pueden postular las iniciativas que ustedes consideren pertinentes, siempre y cuando estén asociados a una categoría o un tema, ¿no?, orientador que acabamos de presentar. Siguiente, ya hemos respondido esta. ¿Hasta cuándo es el límite de buenas prácticas y cuántos integrantes pueden ser? Nos pregunta la UGEL Esperanza. El límite, tengo entendido, viendo su pregunta, de postulación es hasta el 21 de junio, no hay un límite de presentación de iniciativas, y los integrantes, para efectos del registro en la plataforma EduTalentos Regiones, son mínimo 2, máximo 4, por práctica a presentar. Igual UGEL Satipo nos dice hasta cuándo es la fecha máxima de inscripción de las buenas prácticas, es hasta el 21 de junio.
baja por favor. El Collao nos dice, las experiencias anteriores pueden ser presentadas nuevamente, por supuesto pueden ser presentadas, pero tienen que tener una mejora a este año para el concurso, ¿no? El Arequipa Norte nos dice, una buena práctica puede participar en varias categorías, sí, bueno, ahí no podría presentarse. Cada iniciativa, si va a presentarse una categoría, tiene que haber una diferencia, ¿no? De descripción, evidencias, información, de acuerdo a lo que yo les he detallado en el informe de postulación. Y ahí va a ser importante la participación de edugestores, ¿no? Bien, hay una pregunta para edugestores de la UGEL número 2 de La Esperanza de la Libertad, que dice cómo podemos contactar a edugestores. Volvemos a poner la lámina que usamos en la presentación. El email que ven ustedes en pantalla, buenasprácticas@edugestores.pe, es el punto de inicio, es el contacto principal con edugestores. Ustedes escriben, pero tiene que escribirnos el representante de la buena práctica. No puede escribirnos cualquier persona de la UGEL o de la ADRE. Tiene que escribirnos el representante de la buena práctica para iniciar el proceso de asesoría. Y con gusto, a partir de ese momento, empezamos la interacción con el representante hasta el 14 de junio. Eso es algo que debo recalcar. Solo recibimos solicitudes de asesoría hasta el 14 de junio, dado que el concurso se cierra el 21 y las postulaciones que recibimos hasta el 14 de junio requieren de varios días para enviarles el informe de postulación. Escriban con toda confianza entonces a ese correo electrónico. Bien, vamos culminando las preguntas. Nos dice la UGEL Gran Chimú que la buena práctica se realizó en el marco del buen inicio del año escolar. Se podría participar esta vez considerando que se implementó desde enero, como les digo y reitero, tiene que considerar la iniciativa de buenas prácticas con un mínimo de implementación de 6 meses, ¿no? Para efectos de este presente concurso. UGEL Rodríguez de Mendoza nos menciona, el director de UGEL, que es el representante, ¿puede formar parte del equipo técnico? Por supuesto, también puede ser parte del equipo técnico. El UGEL 307, Huacaibamba, Huánuco, dice, ¿en colectivo se puede participar con otro UGEL de otra región? No, la idea es que sea la UGEL, ¿no? Con otra UGEL de la jurisdicción. Justamente, posterior al concurso, las iniciativas que nosotros queremos que puedan salir ganadoras, ¿no? Tengan justamente esa replicabilidad para que otras regiones la puedan asumir. Pero para el presente concurso, en modalidad colectiva se presenta UGEL más UGEL de la jurisdicción de la región, ¿no? Ya. Sí, el próximo año. Pues. Sí, la UGEL, tengo entendido, es... Mariscal Castillo. Ya, Caballo Coche. Ya. Iniciando, nos dice, iniciando la implementación de una buena práctica a partir del presente mes, recién podríamos presentarla el próximo año, por supuesto. Tomen en cuenta las características que tiene el presente concurso, las indicaciones del informe de postulación y están aptos para poder, si vamos a desarrollar un siguiente año este presente concurso, ya estar aptos para poder presentarse. La UGEL Alto Amazonas, Yurimagua, nos pregunta, para la postulación individual, ¿el director de UGEL puede delegar la representación? Como le digo, hay requisitos institucionales. Es el director quien representa la práctica a nivel del concurso. Si AOB no cumple los requisitos institucionales, recién se puede delegar la representación, ¿sí? La DREP1, en la categoría individual para ADRE y UGEL, ¿los criterios de calificación serán los mismos o se calificarán por separado? Ahí los ítems de calificación son los mismos, tomando en cuenta la práctica y tomando en cuenta la modalidad. Va a tener ciertos criterios y con eso nosotros, o el jurado que corresponda calificador, va a tomar en cuenta las rúbricas para poder hacer la evaluación correspondiente, ¿no? Entonces, si no hay más preguntas, igual nosotros, como les mencionaba, el equipo de la Dirección de Fortalecimiento de Capacidades, con el equipo de especialistas que tenemos en nuestra dirección, vamos a estar en comunicación con las personas de contacto. Reitero, por favor, a los directores, directoras que todavía no nos han brindado las personas de contacto
para nosotros desde el equipo de DIFOCA nos puedan remitirlos para poder retomar las comunicaciones, brindar las orientaciones, también pasarles esta presentación, los videos, los enlaces, y también continuar con la comunicación con edugestores, tomando en cuenta todas las orientaciones que nos han dado. Entonces, agradecer esta jornada, esta mañana, por haber estado conectados, y será en otro momento para poder desarrollar más a detalle otras indicaciones que tengamos a nivel del concurso. Muchísimas gracias. Gracias también. Gobierno del Perú. El Perú primero.